Bienvenidos hermanos a esta primer lección de teología petrina. En esta ocasión hablaremos de la vida, obra y ministerio del apóstol Pedro. Para la gloria de Dios es nuestro tercer curso y estaremos dando las lecciones los días martes y viernes a las 8 de la noche. Les invitamos a todos a estar siempre dispuestos, atentos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, de los versículos 13 al 20. Cuando nosotros hablamos de la vida de Pedro, recordamos que Pedro era un pescador. Pedro no era una persona de muchas letras. Pedro no era un varón muy letrado ni estaba muy inmiscuido en los temas de la religión o la fe de los judíos, pero sí tenía mucho conocimiento de lo que correspondía como un varón judío. En esta ocasión nosotros estudiaremos cómo Jesús lo discipuló, cómo le fue guiando para convertirse de un pescador de peces a ser un pescador de hombres. Quiero invitarles a leer conmigo esta porción de la Escritura que dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Cuando nosotros hablamos de la vida de Pedro, debemos recordar que el Señor le cambió el nombre. Simón fue cambiado por Cefas o Petrus o Pedro, que significa piedra. Cuando en la Escritura nosotros encontramos que el Señor le cambia de nombre a alguna persona, es porque en realidad hay una transformación de su vida. El carácter de Pedro, el ministerio de Pedro, todo lo que nosotros hablaremos tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida y la vida de la iglesia. Por lo cual quiero invitarles a orar para que todos podamos rogar a nuestro Señor que nos dé la dirección de su palabra. Que Él sea quien nos dirija, que Él sea quien nos ilumine y quien dé palabras santas y sabias a nuestro profesor de esta ocasión, su hermano Ismael Cortés, para que podamos aprender juntos de la palabra. Oremos. Te damos la gloria, Señor, por tus maravillas, porque tú eres bueno, porque tú has provisto este tiempo específico para que pudiéramos estudiar y meditar más en tu palabra. Reconocemos, Señor, que no es por nuestros méritos que hoy estamos aquí, ni por nuestra propia voluntad que hoy estamos aquí, sino que tú has movido todo para que hoy podamos reunirnos como hijos tuyos para meditar tu palabra. Reconocemos, Señor, que tú has preparado este tiempo. Gracias porque nos das esta posibilidad de aprender de tu palabra y te rogamos que nos permitas estar concentrados, estar atentos y dispuestos para conocer más de tu verdad. Te rogamos, Padre, que des sabiduría, que des palabras sabias y santas a nuestro pastor que nos ha de enseñar en esta noche. Rogamos tu dirección en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muy bien. Hermanos, damos el tiempo al doctor Ismael Cortés, quien nos dará la conferencia. Adelante. Sí. Buenas noches, hermanos. Nos da mucho gusto iniciar en este momento este estudio y damos gracias a Dios por la respuesta de ustedes. Gracias a Dios porque podemos iniciar de nuevo
otro estudio bíblico. Nuestro único objetivo es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestro deseo es que siempre el nombre de nuestro Dios sea glorificado a través de todo lo que hacemos. Y este es el tercer curso que tenemos de estudio bíblico y siempre tratamos de ir a los detalles, algunas cosas que vamos descubriendo en la palabra santa de nuestro Dios. ¿Por qué se escogió este curso de teología sobre Pedro? Bueno, precisamente porque uno de los temas que siempre tratamos en el estudio de teología es cuando hablamos de las epístolas de Pablo, y siempre nos emociona porque Pablo tiene muchas cosas que enseñar. Pero debemos de decir que cuando nosotros pensamos en Mateo, en Marcos, en Lucas, eh, hay una enseñanza interesante porque Pedro estuvo de cerca con el Señor Jesús. Dios inspiró al apóstol Pablo, por supuesto que sí. Pero alguien que estuvo siempre con el Señor Jesús en todas las cosas siempre fue Pedro. Juan también tenemos algunas epístolas que son las epístolas juaninas y también tienen muchas cosas que enseñar. Entonces, siempre buscamos cuál es el punto de vista de los autores bíblicos para que podamos aprender mucho más de esa palabra santa. Entonces, en esta ocasión hemos escogido las epístolas que tienen que ver con el apóstol Pedro. La teología petrina es una teología, diríamos, profunda, pero práctica. Algo que queremos comenzar diciendo en nuestro estudio es que la teología de Pedro es una teología fácil de entender. Es una teología fácil de entender. Cuando llegamos al Evangelio de Juan, vemos que Juan, aunque también era pescador, era un hombre que en su época había sobresalido y podía enfatizar algunos temas que tenían que ver con con la enseñanza griega. Entonces, Juan tiene una enseñanza muy profunda, por eso se le dice Juan el teólogo, porque es muy incisivo, porque es muy enfático, porque resuelve algunas situaciones que tienen que ver en el tiempo de los griegos. Por ejemplo, la palabra arge en el principio es una palabra que utilizaban constantemente los griegos. La palabra logos es una palabra que utilizaban también los griegos. Y entonces Juan es muy profundo, pero también es muy práctico. Sin embargo, cuando llegamos a la teología petrina es muy, pero muy fácil de entender. Muy fácil. Primer cosa, la teología petrina es una teología fácil de entender. Segunda cosa, la teología de Pedro es práctica y aplicable para la vida diaria. Es práctica y aplicable para la vida diaria. Esto es importante decir, porque en muchas ocasiones se piensa que la teología es pensar que es algo abstracto, que no es práctico, y entonces muchas iglesias prefieren decir el estudio bíblico, pero no el estudio teológico, porque están pensando que hablar de teología es hablar de esas cosas que no se entienden. Hermanos, con Pedro no es así. Con Pedro, su enseñanza es tan práctica que la puede entender cualquier persona. Decía un predicador, a mí me encanta predicar también a niños porque si me entiende un niño, estoy seguro que me va a entender cualquier persona. Bueno, pues es más o menos la enseñanza de Pedro, que él tiene siempre el propósito de dejar las cosas claritas y en una enseñanza, en una forma sencilla, en una forma que todos pueden entender, toca temas que tienen que ver con la vida diaria.
Entonces, si hemos dicho en alguna ocasión que la palabra teología significa el estudio de la revelación de Dios en relación con sus criaturas, entonces podemos decir que el estudio de la teología de Pedro es un estudio de la palabra de Dios en medio de las circunstancias de la vida. Sí, la teología de Pedro es entonces la respuesta de la palabra de Dios a las circunstancias de la vida. Pero noten por favor que estoy subrayando la frase no es teología circunstancial. Una cosa es que Pedro está dando la enseñanza práctica de la palabra de Dios a las situaciones de la vida, y otra cosa muy distinta es la teología circunstancial. ¿Qué quiero decir con teología circunstancial? La teología circunstancial es aquel estudio donde hay cierta situación, cierta problemática, y entonces se busca la Biblia para aplicarla a esa situación, pero no resolverla. Algo que nosotros hacemos siempre cuando pensamos en teología es estudiar la escritura y que la escritura dé las respuestas a la época y a las circunstancias que se está viviendo. Por eso decimos, no es una teología circunstancial. Y por supuesto, lo enfatizamos, nosotros rechazamos totalmente cualquier teología circunstancial. Tal vez ustedes puedan preguntar cuál puede ser alguna teología circunstancial. La teología gay, la teología que hoy está de moda, el pensar, la Biblia habla de los homosexuales, sí, pero entonces desde el punto de vista de los homosexuales, la Biblia los está avalando, cuando la Biblia misma en ninguna parte los está respaldando. Otra enseñanza sería el asunto del feminismo. Otra situación sería teología de la liberación. Serían enseñanzas donde las acomodan las situaciones que se están viviendo y luego la Biblia para respaldarlas. Esta es teología circunstancial. Eso no sucede con Pedro. Pedro tiene el propósito de presentar la voluntad de Dios en medio de las circunstancias de la vida, y entonces la palabra de Dios es la que da respuesta a las situaciones de la vida. Quiero adelantar el proyecto final de este curso. Creo que ya capté de nuevo su atención. El proyecto final de nuestro curso es precisamente en un espacio de 5 páginas, tomar alguna circunstancia de la vida de nuestra época y dar respuesta en base a las escrituras. Escúcheme bien, tomar alguna situación de lo que hoy se está viviendo y entonces ver cómo es que la escritura da la respuesta a esa situación. Eso no es teología circunstancial. En este caso va a ser teología petrina, porque a través de la epístola de Pedro estaremos dando las respuestas a las situaciones que se están dando en nuestra época, y ustedes se van a dar cuenta que nuestro estudio no es un estudio superficial, sino que es un estudio aplicado a las circunstancias de esta época. Hermano, eso se llama teología. Esto es teología precisamente. Entonces, la teología es la intervención de Dios en la vida de sus criaturas y de su mundo. Repito, la teología es la intervención de Dios en la vida de sus criaturas y de su mundo. Esta definición realmente es muy corta, es muy práctica, pero también podemos decir es algo de lo que entendió precisamente el apóstol Pedro. Cuando estudiamos nosotros la teología petrina, necesitamos comenzar leyendo los evangelios.
necesitamos estudiar los evangelios. Pero los evangelios son una base muy importante. Sin embargo, necesitamos también estudiar el libro de los Hechos. Si el tema que nos ocupa en esta ocasión son las dos cartas, hermanos, los antecedentes para poder llegar a las dos cartas de Pedro, precisamente es iniciar por los evangelios, luego pasar por el libro de los Hechos, para que podamos entender las situaciones. Claro que en la siguiente clase hablaremos de un panorama, el panorama del Nuevo Testamento, que nos va a aclarar muchísimas cosas. Pero hoy necesitamos comenzar a identificar esa teología tan preciosa que Dios puso en el corazón de Pedro. Y tal vez él no entendió muchas cosas, pero el Espíritu Santo lo fue guiando y ahora nosotros tenemos toda una enseñanza práctica para nuestros días. Entonces, para que podamos esbozar nuestro estudio, tenemos que pensar en evangelios. Y claro, en nuestro estudio tendremos que ser muy rápidos en el estudio de los evangelios acerca de la persona de nuestro personaje invitado para este estudio. Lo segundo es que también a vuelo de pájaro estaremos viendo el libro de los Hechos. Del capítulo 1 al capítulo 15 encontramos a nuestro personaje y también tenemos que irlo entendiendo para que podamos llegar a nuestras cartas. Y finalmente, para que podamos aplicar a nuestra época toda esa enseñanza de Dios tan maravillosa a nuestra época, tenemos que conocer claramente las epístolas de Pedro. Cada una de las epístolas, son dos, cada una de ellas tiene un enfoque diferente. En una encontramos a un pastor, déjeme decirlo así, a un pastor que está exhortando a sostenerse en medio de las circunstancias, a todo su rebaño, y bajo ciertas y diferentes situaciones. Y en la segunda encontramos al mismo pastor, pero ya no tiene el mismo enfoque que en la primera, sino que en esta segunda encontramos a un pastor que está enseñando a su iglesia, a su pueblo, a enfrentar los problemas doctrinales de la época. Entonces son dos cosas importantes en las cartas y que tendremos que llegar ahí en algún momento. Entonces, comencemos, queridos hermanos, por los evangelios. Comencemos viendo nuestra primer diapositiva. En esta primer diapositiva tenemos ciertas imágenes del apóstol Pedro. Yo creo que ustedes pueden recordar muchas y muchas imágenes del apóstol Pedro. Usted lo recuerda como un pescador, sí, porque era pescador. Lo primero que recordamos es de dónde lo toma el Señor. Una segunda imagen es cuando llega Pedro y lleva al Señor Jesús a su casa porque ahí está su suegra y porque está muy enferma. Entonces, ella tiene una fiebre muy fuerte, llega el Señor Jesús, ora por ella, ella se levanta, se alista rápidamente y esa misma tarde ella se pone a hacer la cena para el Señor Jesús. Pero esa imagen también queda clara en nuestra mente. Hay otra imagen muy interesante cuando el Señor Jesús le llama a Pedro cuando está caminando en el mar y Pedro se impulsa, toma valor y tomando de esa fe que ya ha comenzado a crecer en él,
se decide, comienza a caminar en el mar y camina en el mar. Y hermanos, esa imagen también es muy interesante. Hay muchas interpretaciones sobre que por qué cayó, que si le faltó la fe y tantas cosas. Pero hermanos, ¿quién se atrevería a tomar una decisión de ese tamaño, aun cuando el Señor le estuviera diciendo, ven, camina? Yo creo que cualquiera de nosotros lo pensaríamos más de 3 veces. A menos de que estemos decididos a ponernos a nadar. Pero el asunto de la caminada es un asunto muy interesante en la vida de Pedro y que lo caracteriza como un hombre de fe, y aún todavía estamos hablando en los evangelios. Luego encontramos ahí una figurita que usted puede ver y pensar, pero parece que es una carreta. No, esa es una herramienta. Es una herramienta porque una ocasión le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, Satanás me ha pedido que los entregue a ustedes. Estaba hablando de todos los discípulos para ser zarandeados. Y entonces, esto que está ahí enfrente de ustedes, que parece una carretita, es una zaranda. Una zaranda. De esta hablaré un poquitito más adelante. Normalmente pensamos en trigo, pero no pensamos en esta herramienta, en este instrumento, pero que lo voy a comentar en unos momentitos más. Otra figura también muy importante en la vida de Pedro es cuando el gallo le cantó 3 veces. Le cantó el gallo, fue algo muy interesante, a lo mejor para toda la gente muy normal, pero para él no fue tan normal, sino fue sorprendente porque el Señor le había dado alguna indicación y que se cumplió precisamente al canto de ese gallo. Pero también hay otras imágenes. ¿Recuerdan ustedes la imagen cuando, cuando Pedro dijo, me voy a pescar, me voy a regresar a mi antiguo oficio? Ese es otro capítulo, otro evento que también es sorprendente. ¿Por qué? Porque Pedro en ese momentito está renunciando del ministerio al que había sido llamado hacía más o menos unos 3 años. Entonces esa imagen de regreso también está en nuestras mentes. ¿Y qué decir de ese momento tan especial cuando llega Pedro y se molesta mucho porque están arrestando al Señor Jesús y toma su espada y le corta la oreja a Malco? De hecho, en muchas de las imágenes que hay en internet sobre la persona de Pedro, siempre será con una espada en la mano. La gente no se la ha perdonado todavía y en muchos países está un Pedro con una espada en la mano. ¿Quién no va a recordar otro evento donde el Señor Jesús está siendo crucificado y los discípulos no aparecen por ninguna parte, pero Pedro es el primero que se alejó? Todas estas imágenes que estoy presentando ahora, queridos hermanos, tienen un efecto muy importante. Tienen una cosa muy grande que está respaldando toda la enseñanza en la vida de Pedro. No son solamente imágenes escogidas al azar, sino son imágenes que los evangelios nos estuvieron mostrando constantemente para que nosotros no perdiéramos de vista a este personaje. Entonces, si tenemos que estudiar los evangelios, hermanos, comencemos ahora y comencemos pensando en Pedro, pero en relación a su nombre. Pedro en relación a su nombre. Su nombre es Simón. Su nombre es Simón. Y el nombre está bonito. En el Antiguo Testamento era Simeón. En hebreo, en arameo también. Pero ahora que ya se trae al Nuevo Testamento, entonces ya ha cambiado un poco el nombre de Simeón a Simón. Y en el Nuevo Testamento entonces lo conocemos así.
y el significado es el que ha escuchado a Dios. De hecho, hermanos, este es un nombre muy interesante. Esto se parecería, por ejemplo, al nombre Samuel. Samuel, Dios me ha escuchado o Dios escucha, y algunos otros nombres. Pero el nombre Simón es un nombre interesante. Si yo hubiese sido el Espíritu Santo, probablemente habría escogido que ese mismo nombre se le quedara y que el nombre ya reflejaba algo importante de lo que Dios estaba por hacer en la vida de Pedro. Recuerden, queridos hermanos, que siempre que hablamos en el Antiguo Testamento y en su entrada para el Nuevo, siempre vamos a encontrar que el nombre tiene un significado especial. Tal vez para nosotros ya no tenga ese significado, pero para los tiempos bíblicos, el nombre que se le daba, especialmente el nombre que ponía la mamá al hijo, tenía que ver con una misión o con una característica de la vida de esta persona. Entonces, si hablamos de Simeón o de Simón, ya tendríamos algo que decir, solamente que diríamos es el nombre natural, una persona que apenas está conociendo al Señor. Pero aquí es el que ha escuchado a Dios. Luego el Señor Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás. Realmente no era hijo de Jonás. Su papá no se llamaba Jonás, pero ¿a qué se refería hijo de Jonás? Ustedes recuerdan aquel profeta del Antiguo Testamento que no escuchaba mucho las razones. ¿Se acuerdan ustedes de ese profeta que de repente era muy pretencioso y que se alejaba de Dios para no hacer su voluntad? ¿Se acuerdan de aquel profeta que de repente decidía no orar? Y no oraba, y cada vez el profeta se iba hacia abajo. Un carácter de un profeta de un carácter agrio. Él se enojaba incluso con Dios. Le decía, Señor, pues precisamente por esto no quería yo predicar, porque me ibas a quedar mal, Señor. Imagínense como para que Pedro, para que Jonás tuviera este tipo de actitudes. Y entonces, viendo a ese profeta del Antiguo Testamento, haciendo una comparación con él, el Señor Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás. Le está calificando, le está diciendo, tú tienes ese tipo de carácter, esta forma de ser, y entonces ya tenemos dos cosas aquí, el nombre Simón que le va a ser cambiado y el nombre, el nombre de calificativo con un profeta, y esos dos nos están mostrando una misma cosa, el carácter propio de un hombre que va a servir al Señor, pero que en su inicio no es lo que se espera de él. Pedro fue un personaje muy importante, pero queridos hermanos, un profeta un apóstol que no tenía el carácter apacible, no era tan tranquilo, no era tan amable, no era tan respetuoso, sino que era muy impulsivo, y precisamente de ahí le viene el hijo de Jonás. Claro, le tenía que decir de alguna forma, porque a Juan y a su hermano Jacobo ya les decían en esa época Boanerges, que significa hijos del trueno. Entonces aquellos tenían un carácter pero fuerte, violento, agresivo y explosivo. Y bueno, se le pone este nombre a Simón precisamente por sus actitudes arrebatadas, por sus actitudes impredecibles, por sus actitudes no pensadas, por sus actitudes con falta de paciencia.
Bueno, pero luego el Señor Jesús le dice, Pedro, que le va a llamar Pedro, le va a llamar Pedro. Pero el nombre Pedro no es nombre, sino que va a ser el sobrenombre. Nosotros le llamamos apodo. Nosotros le llamamos que no es el nombre original. Pero él a partir de este momento recibe un cambio de nombre que se le va quitando el nombre Simón paulatinamente y el de Pedro va quedando, y ya cuando llegamos al libro de los Hechos, la gente ya no lo conoce como Simón, sino lo conoce como Pedro. Pero la palabra Pedro significa Cefas. Llamaría su nombre Cefas. Y en arameo, Cefas significa piedra grande o una especie de roca. Si alguno está relacionado con cuestiones médicas, sabe cuando alguien tiene una piedrita en el riñón o alguna cosa así, le dicen lito, que significa piedrita, piedrita. Muy bien. Esta palabra litos va a aparecer en varias ocasiones en la primera de Pedro, pero nunca referida a Pedro, porque Pedro siempre será piedra, siempre será roca, siempre será alguien grande, pero en el sentido de estable. ¿Qué tarea más fuerte se está comprometiendo el Señor Jesús en la vida de Pedro? Porque estamos viendo a un hombre inestable, a un hombre con actitudes impensadas y no esperadas de alguien que lo vamos a conocer más tarde como un gran profeta y un gran apóstol, como un gran siervo. Pero en este momento que está por ser llamado, lo estamos viendo al natural, lo estamos viendo con sus actitudes y con todos sus pensamientos y cosas que deben ir pasando poco a poco. Y entonces el nombre Cefas tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con la firmeza. Entonces el reto que nos está mostrando el Señor Jesús a través del cambio de nombre es que la meta en la persona de Pedro es un carácter y un ministerio firmes y estables. Un hombre que comienza en los evangelios como alguien inestable, pero la tarea del Señor es darle una estabilidad maravillosa. Y hermanos, esto tiene que ver con algo maravilloso porque esto ya nos habla de cuestiones teológicas. La teología entonces nos va a mostrar que siempre que Dios toma a una persona, la toma con su carácter caído. Hemos estado hablando de la depravación total del hombre. No hay justo ni uno solo. Todos somos personas pecadoras. Y entonces toma Dios a Pedro como una persona pecadora para hacer una transformación, para usarla para su gloria. Esto se llama teología y aquí está comenzando ya la teología petrina. Por eso les decía hace un momento que la teología de Pedro es una teología práctica porque es aplicable a la vida. Y esto, todos los que somos predicadores, todos los que hemos sido llamados por el Señor para la vida cristiana, sabemos que al inicio, hermanos, la situación de nuestro carácter, de nuestras actitudes y de nuestros pensamientos era tremenda, pero que el Señor en el caminar de la vida cristiana nos ha llevado y nos ha ido transformando poco a poco. Y así comienza Pedro. Qué bueno que hemos comenzado así. Pedro tenía, cuando él fue llamado, él ya presenta que tiene una familia. Algunas personas, por ejemplo, en la Iglesia Católico Romana, dice que
para poder ser líder o para poder ser sacerdote, no tenía que tener una familia. No sé de dónde lo hayan tomado. No sé, si usted me pregunta de dónde lo tomaron, no sé de dónde lo tomaron, porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían una familia, todos. Incluso era requisito del sacerdocio del Antiguo Testamento tener una familia, tener una esposa y tener unos hijos. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, los requisitos para los líderes son exactamente los mismos. Y Pedro ya tiene una familia. Él viene de una familia de pescadores. Él tiene un oficio. Incluso buscando en la escritura, vemos que no solamente es el trabajador de alguien, sino que el barco que está encargando, el barco que está dejando por ahora, es un barco que le pertenece a él. Él era un pescador, pero tenía como patrimonio un barco, y ese barco era el que él administraba antes de que el Señor lo llamara. Dios lo llama, y noten por favor, queridos hermanos, que lo llama de una familia de pescadores, lo llama de un oficio. Y una de las características de la vida cristiana es que cuando Dios llama para alguien a su servicio, no lo llama solamente por llamar, sino llama a una persona ocupada. Yo felicito a todos los hermanos que Dios los ha llamado, y no los ha llamado por flojos o para estar sin hacer nada, sino que Dios los ha tomado porque ya tienen un compromiso. Y en el caso de Pedro, él ya era un pescador, ya tenía un oficio. Incluso recuerden por favor que en la vida de los judíos, a la edad de los 12 años, ya tenían que tener un oficio. Cualquier persona a la edad de 12 años ya tenía que tener un oficio. Pedro tenía un oficio, y no solamente un oficio, tenía todo un emporio de trabajo de pesca. Y bueno, pues damos gracias a Dios por eso. Y Dios no está llamando a un flojo, no está llamando tampoco a Mateo de la nada, está llamando a gente ocupada. Y esto, queridos hermanos, es algo importante. Pero sigo un poco más. Estaba casado y su esposa lo acompañó probablemente en su ministerio. ¿Por qué digo que probablemente lo estuvo acompañando? Bueno, porque en Primera de Corintios capítulo 9 llega Pablo y dice, ¿y acaso no tengo yo derecho como los demás apóstoles a tener una esposa, una hermana como mujer, como los discípulos, los apóstoles, y también Cefas? Así lo menciona Primera de Corintios capítulo 9. Entonces, la esposa es conocida, la esposa seguramente también era parte de su ministerio, pero lo que a mí me llama la atención es que no era una persona, el Señor Jesús no llamó a personas desocupadas, sino personas de oficio, llamó a personas con familia, llamó a personas para un servicio grande y fuerte. Diríamos, personas responsables. Pero detengámonos un poquito en el carácter. Pedro, en los evangelios, es impulsivo tremendamente. Y su forma de ser, su forma de hablar, hermanos, era tan especial que hablaba demasiado rápido, era muy impulsivo. Y entonces el Señor Jesús le dice en un momento determinado, aléjate de mí, Satanás, porque Pedro está diciendo, Señor, no hagas esto, no conviene. Y él le dice, espérate, tú no me puedes decir que yo no vaya a morir en la cruz del Calvario. Aléjate de mí, Satanás. Pero precisamente porque él no lo pensó, porque fue tan rápida la respuesta que lo primero que le salía era lo primero que decía. Él era muy impulsivo. Cuando le cortó la oreja a Malco, la forma impulsiva, no lo pensó dos veces, él se atrabancaba por todo, pero también era impaciente. Y hermanos, esto también le trajo muchas imprudencias. Fue muy imprudente. Algo que a mí me llama mucho la atención, pero mucho, es que él era falto de lealtad. Él era falto de lealtad.
¿Por qué menciono esto que era falto de lealtad? Porque llega el momento de cuando el Señor Jesús va a la cruz, Él lo deja solo. Cuando el Señor está siendo arrestado, Él sí responde, corta la oreja, pero se va y lo niega 3 veces. Un hombre falto de lealtad. Un hombre falto de lealtad. Imprudente, caprichoso y yo diría enojón e impulsivo. Pero el Señor lo va tocando poco a poco y lo va moldando. No quiero hacer mucho énfasis sobre los desazones de Pedro. ¿Y sabe por qué? Porque es muy fácil sacar los trapitos de la gente y decir su defecto era este, y su defecto era este, y su defecto era este. Pero lo que sí estoy claro, queridos hermanos, es que él, Pedro, como todas las personas, somos enteramente iguales. Todos somos pecadores y él era un pecador. ¿Y qué podíamos esperar de un hombre pecador? Pero cuando Dios lo toma como una piedra natural, como una piedra, déjeme decirlo así, bruta, como un animalito salvaje. Lo toma y lo llama. Y esto es importantísimo porque Dios lo llama para ser pescador de hombres. Él tiene un oficio, él sabe lo que significa pescar y ahora lo va a hacer un pescador de hombres. Y entonces lo llama y él lo comienza a transformar, lo comienza a tratar con su carácter, comienza a tratar con sus actitudes. Escucha bien, su carácter es importante, él tenía que cambiar en su carácter y una persona no puede cambiar el carácter solo. Es Dios el que cambia el carácter nuestro y de todas las personas. Ustedes tal vez han pensado, yo quisiera hacer de esta forma, de la otra forma. Hermanos, pongámonos en la mano del Señor porque nosotros no vamos a poder. Y a lo mejor intentemos por alguna temporada algo y parece que lo logramos, pero después regresaremos a lo mismo, que es importantísimo para poder entender que este Pedro necesitaba un cambio. Y estamos ya comenzando a hilvanar que era un hombre al natural, un hombre como todos los hombres, un hombre que fue llamado para ser pescador de hombres, pero un hombre para ser también un instrumento de Dios para cosas grandes. Solamente que para poder hacer eso es necesario que haya una transformación. Y estamos a punto de ver la transformación. ¿Recuerdan ustedes que yo les mencioné hace un momentito acerca de un instrumento que se llama la criba? Bueno, quiero invitarlos a buscar, por favor, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Este pasaje para mí es muy importante porque este es el punto de toque donde van a comenzar los movimientos para la transformación de Pedro. Este pasaje, hermanos, es determinante y no podemos dejarlo pasar. Es probable que me tarde unos minutos para explicar todo esta enseñanza, pero creo que es algo que debemos de hacer. Si usted ya lo tiene, es Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice así: dijo también el Señor, Simón, Simón. ¿Recuerdan ustedes el nombre anterior? ¿Recuerdan al hombre natural? Simón, Simón, ahí comienza la cosa. Simón, Simón, ya le había dicho que le iba a cambiar de nombre, pero aquí le regresa el nombre anterior. Simón, y se lo repite 2 veces. Simón, Simón. Y si ustedes tuvieran el pasaje en el idioma original, en el griego, entonces verían que es un vocativo y estaría diciendo, oh Simón, oh Simón. Algo así como
con cierta ternura, con cierta expresión de cariño para decirle algo que viene, y dice, he aquí, cada vez que en la Biblia encontramos la palabra he aquí, es una especie como de semáforo. ¿Se acuerdan ustedes que en nuestros países, en nuestras ciudades, en los semáforos hay una lucecita que rápidamente se pone y es rojo, y para nosotros quiere decir stop, alto? Si se pone verde, rápidamente decimos, bueno, pues vamos a avanzar. Pero ¿qué significa el ámbar? No significa apúrale porque ya viene el rojo. No, significa pon atención, pon atención. Entonces, cada vez que en la Biblia encontramos la palabra he aquí, entonces es para abrir el ojo, es para estar atento. Y entonces, Simón, 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 abre tus ojos. Y le dice por qué. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Comienza la cosa con Simón, Simón, pero dice zarandearos, no solamente lo iba a zarandear a él, sino lo iba a zarandear a todo el equipo de los discípulos. Esto lo encontramos ahí. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás no dice que te ha pedido, sino que os ha pedido, es plural. Entonces, ese plural quiere decir que está incluyendo a todo el equipo de los discípulos. Os ha pedido para zarandearos. La palabra zarandear nos suena como a golpiza. Nos suena como a sacudida. Bueno, tiene que ver con la sacudida, porque la zaranda podía ser una especie de bolsa donde se metía el trigo, y entonces se le daba de golpes para dos cosas. Uno, para que la semilla se desprendiera de la matita, del racimito, y para limpiar el trigo. Entonces, dice ahí que Satanás es el que quiere dar la zarandeada. Y en ese instrumento que les presenté hace un momentito, la zaranda se pone así en el mueblecito, y luego están unos palitos ahí, y esos palitos son precisamente para el golpeteo, para la trituración, para molestar al trigo, para sacudirlo de tal forma que se desprenda todo. Pero escúcheme bien, Satanás quiere hacer algo fuerte, y dice, os ha pedido. Este es un asunto teológico, queridos hermanos. ¿Satanás tiene poder para zarandearnos? Yo diría sí, en tanto que. Sí, si el Señor le da ese permiso, pero si no le da el permiso, no puede hacer nada. Esto me suena exactamente al momento cuando Satanás en el libro de Job le pide permiso a Dios para que pueda tratar con Job. Y entonces aquí más o menos es la misma cosa, es una forma de equiparar el asunto. En este pasaje decimos, Satanás no tiene ni parte ni suerte, solamente donde Dios le da el permiso o le da la oportunidad de hacer algo. A menos que eso, Satanás no puede hacer nada en nosotros. Y escúchenme bien, hermanos, nosotros le echamos la culpa al diablo por todo. Y el diablo tiene sus maldades y tiene sus cosas y tiene su propia forma. Sin embargo,
Hermanos, no le echemos toda la culpa al diablo. Somos nosotros que nos dejamos engañar por él. Pero en este pasaje, entonces Satanás ha pedido a Dios la oportunidad y el permiso para que el Pedro sea zarandeado. Pero no solamente Pedro, sino todo el equipo de los discípulos. Hermanos, el Señor escogió un equipo fuerte, un equipo con el que había de transformar al mundo, y ahora lo vemos que está siendo golpeteado por todas partes. Ese propósito, ese asunto tiene un propósito. Os ha pedido para zarandearos como trigo. Y desde el punto negativo, Satanás, hermano, no va a poner una pruebita para que la pasemos con 10. No, él va a poner esa prueba, esa tentación, esas situaciones para que nosotros caigamos. Y hermanos amados, esa es la intención de Satanás, que nosotros lleguemos a caer. Sin embargo, hermanos amados, hay otra cosa importantísima en ese versículo 32. Pero yo he rogado por ti. Ya no está hablando del equipo completo, aunque va a orar por todos. Pero yo he rogado por ti dos cosas, para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Algo que es importantísimo es que la palabra faltar que se menciona aquí, para que no falte, en griego es la palabra eklipté, de eclipse, para que tu fe no sea eclipsada. ¿Qué es un eclipse? Es cuando la luna se pone para tapar algo, para tapar el sol. Y entonces podemos ver aquí algo importantísimo. Le está diciendo: yo he rogado para que tu fe no sea eclipsada, no sea anulada, para que no te vengas para abajo. Y hermanos amados, esto es importantísimo, porque Dios siempre nos ha de permitir pasar por las pruebas más increíbles para que nosotros nos probemos, para que nosotros nos purifiquemos, como ese trigo que primero fue golpeado tremendamente, pero finalmente fue purificado. Así el Señor hará muchas cosas con nosotros. Por eso no reneguemos. ¿Cuántas cosas le puede pasar a una persona? Le pueden pasar muchas cosas, pero los líderes somos los primeros. Y las cosas que nos pasan a los líderes, hermanos, tienen dos objetivos. Uno, para que nuestra fe no se venga a pique, para que no desaparezca nuestra fe y para que no sea eclipsada por los problemas. Y la segunda cosa, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Escuchen esta parte. Una vez vuelto. La palabra vuelto es la palabra epistrefo. Escúcheme bien. Epistrefo. ¿Qué significa epistrefo? Epistrefo es volver. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos poquitos días hablábamos acerca de la conversión? De la conversión. ¿Qué es la conversión? Bueno, una palabra para conversión es la palabra metanoeo. Metanoeo, que significa arrepentimiento. Pero meta es cambio y noeo es mente, cambio de mente. Entonces, algo que hace Dios siempre en la vida de una persona para su conversión es que debe haber ese arrepentimiento, que es un cambio de mente o un ajuste de mente para con Dios. Pero la palabra epistrefo significa cambio de dirección. Es la palabra cambio de dirección, epistrefo, cambio de dirección. Esta palabra se utiliza normalmente para la idea de conversión. Entonces, una vez que hayas vuelto, una vez que te hayas convertido, una vez que hayas entendido este asunto
de la zarandeada, una vez que te repongas de la zarandeada, vayas y confirmes a tus hermanos. ¿Sí están notando el asunto teológico? Porque decimos, pues el Pedro, pues, ¿qué nos puede enseñar Pedrito? Hermanos, Pedro es rico cuando nos viene enseñando lo que Dios está haciendo con él. Y es rico Pedro en teología, no por Pedro, sino por Dios y por su obra maravillosa. Entonces dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces la idea ahora va a cambiar, porque ese inestable Pedro ahora se va a hacer firme, va a tener una fortaleza, va a recibir una transformación tremendamente, de tal modo que Pedro va a quedar irreconocible. ¿Sí me escucharon? El Pedro de los evangelios, hermanos, en nada se va a parecer al Pedro de el libro de los Hechos. En cuestión de tiempo, porque estamos hablando, imagínense que les parece bien un mes. ¿Les parece bien un mes? ¿Por qué digo un mes? Porque estamos en unos días, estamos en un momentito antes de entrar a la negación de Pedro. Estamos a un momentito de hablar de que fue arrestado el Señor Jesús. Estamos a un momentito de la crucifixión, muerte y sepultura, incluso de la resurrección. Entonces, vamos a decir, estábamos a una semana de su muerte. Y luego el tiempo de la resurrección, recuerdan ustedes que hubo hasta 50 días en los que el Señor estuvo resucitando. Entonces, imagínense, hermanos, que ya para el día de Pentecostés, Pedro ya es otro hombre. Yo no sé si pudiésemos dar un curso de cómo una persona puede ser transformada en un mes, en 6 lecciones. Pero sí les puedo decir, hermanos, que esta zarandeada fue tan impactante que lo que va a pasar en el momento del zarandeo lo va a dejar listo para comenzar algo nuevo. ¿Dónde comienza el zarandeo? El zarandeo, entonces, va a comenzar en el momento en que Pedro le niega. Veamos ese pasaje, el mismo que estamos viendo, versículo 32, y dice, versículo 33, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esto es lo increíble de Pedro, porque el Señor le está diciendo, mira que te van a dar una zarandeada y te van a dar una paliza a tu tamaño, y él decir, no, Señor, eso no me importa, yo por ti me muero, yo contigo estoy, no importa, yo voy a soportar todo. Y hermanos amados, eso era la intrepidez de este hombre, esa era la intrepidez de Pedro. Y el Señor le dice, Pedro, te digo, versículo 34, que el gallo no cantará antes, que no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y entonces, el primer chicotazo, el primer garrotazo, el primer golpe, hermanos, fue cuando el Señor Jesús fue arrestado. La primera situación, están arrestando al Señor Jesús y rápidamente saca su espada y le da a Malco. Ustedes recuerdan ese evento. Hermanos, el intrépido Pedro salió de nuevo. Claro, claro que tenía que salir porque estaba adentro, pero ya le queda poco para esto. Transformación total, pero viene. Pero no antes de esto. Viene el golpe. Viene el golpe. Fuerte cosa. Pasamos de ahí
El Señor Jesús está en Getsemaní orando, luego viene el asunto del arresto, se lo llevan a la casa de los funcionarios y capítulo número 22, estamos hablando del capítulo 22, mismo capítulo, versículo 54, prendiéndole le llevaron, le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Hermanos, Pedrito no aprendió. Pedrito dijo que sí le iba a entrar, que moriría por él, y ya lo arrestaron y toma su espada y ¡pum! Le da a Malco. Ahora, segunda cosa, ya se pone de lejos, ya no se asoma, ya se pone a la orilla. Versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de Pedro, y Pedro se sentó también entre ellos. Bueno, eso suena un poco normal. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Esta negación, hermanos, es una mancha, pero de la sacudida increíble que le estaba pegando Satanás. ¿Sí es teología? Esto es teología. Esto es teología. Esto es lo que está pasando ahí, debajo de la negación, debajo del estar lejos, está Satanás, pero está Dios también obrando. Luego, dice el versículo 57, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, me sonó un poco español, hombre, no lo soy. No lo soy. Me estás confundiendo. Una hora después, ya lleva dos. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo otra vez, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahora sí le cantó el gallo. Hermanos, ¿qué significaba el gallo? Significaba, ¿te acuerdas lo que te dije que ibas a ser zarandeado? Y dijiste que tú dabas la vida por mí, pues kikiriki, ¿ya viste que no? Kikiriki, ¿ya viste que no? Kikiriki, te lo vuelvo a repetir. Hermanos, si queremos aplicaciones prácticas para nosotros, aquí hay cuestiones prácticas. Aquí hay cosas también que nosotros queremos aprender, pero no queda ahí. No queda ahí el zarandeo, todavía el zarandeo viene. Todavía el Señor Jesús está en la cruz y los discípulos siguen lejos. Ellos no se volvieron a acercar. Esto es tremendo. Pedro y los demás, ¿dónde quedaron? El único que se atrevió tantito a estar fue Juan, y fue por eso que la mamá del Señor Jesús, cuando está en la cruz, le dice, mujer, aquí a tu hijo. Fue el que estaba ahí, y claro, yo creo que él iba a ser, pero era el único que estaba. Los demás, ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los que fueron escogidos? ¿Dónde están los que estuvieron con el Señor Jesús 3 años en la capacitación más intensiva de teología práctica? Hermanos, sigue el zarandeo. Quiero invitarles a Juan, al Evangelio de Juan, porque como estamos hablando de los evangelios, no podemos dejar algunos elementos que están engarzados con esto.
En el capítulo 1, el capítulo 21 de Juan, versículo 15, 21, 15 de Juan, Evangelio de Juan. Ya el Señor Jesús ya resucitó, gracias a Dios que hubo resurrección, pero ahora encontramos a esta resurrección. Y versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Más que quién? ¿Más que los otros discípulos? Pero si estaban igual. ¿A quién le vamos? ¿A los hijos del trueno? ¿A quién le vamos? ¿A Andrés? ¿Que no apareció? ¿Me amas más que estos quiénes? Alguien dice, más que los pescados. ¿Me amas más que a los pescados? Pero es otra interpretación. Y entonces, están ahí, ya comieron, y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y hermanos, es interesante porque si vamos a griego, en griego, no utiliza la palabra ágape, utiliza la palabra filos. Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? ¿Me quieres más que estos? No está diciendo que me amas, no está esperando ese amor. Perdón, sí está la palabra ágape. Pedro, ¿me amas? Y él contesta, Señor, yo solamente te fileo, yo solamente te quiero. No te amo, solamente te quiero. Tengo una estimación sencillita por ti. Sí, te quiero, pero no. Ya le acaba de decir, no que iba a dar la vida. Y es que estamos al final del zarandeo. Yo creo que estos días fueron días terribles para Pedro. Y Pedro en ese momento, hermanos, en el capítulo número 21 dice que él dijo, me voy a pescar. Me voy a pescar. En el capítulo 21, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Hermanos, esta parte, voy a pescar, no significaba que esa noche iba a ir a pescar y ya. Significaba que él está renunciando al ministerio de estar con el Señor y ahora se está arrastrando a los otros 7. Pedro se está arrastrando a toda la discipulada. Todos los discípulos están ahora renunciando. Hermanos, ¿cuál era la idea de Satanás? La idea de Satanás era acabar el ministerio del Señor Jesús y acabar con la iglesia que estaba a punto de manifestarse y acabar con los 12 líderes de la iglesia en ese momento. Y entonces el Señor Jesús le dice, Simón, ¿me amas? ¿Me amas profundamente? No, Señor, nada más. Acabo de entender una cosa. Me gustaría amarte más, pero no puedo llegar hasta allá. Solamente te quiero. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. La segunda vez que le pregunta, si me amas con amor ágape, y las 2 veces contesta que solamente lo quiere con amor fileo. Yo te quiero, pero solamente a este nivel, solamente a nivel de amigos, solamente a nivel de compañeros. Pero no estaba dispuesto Pedro a entregarse totalmente porque todavía está dentro del zarandeo. Y le dice, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, me amas, solamente que ya no le dijo que si lo agapeaba, le dijo, ¿me fileas? ¿Me fileas? Y él le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuál era el propósito del zarandeo? El propósito del zarandeo era acabarlo, pero el Señor le dio un propósito especial y aquí se da la transformación de Pedro. Y una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, hermanos, este momentito de Pedro me amas es el momento de la terminación del sangoloteo, del zarandeo, de la agitación, de toda la furia de Satanás para acabar con el ministerio de Pedro, de todos los discípulos, incluso de toda la iglesia y de la obra de Cristo. Es fuerte esto que estamos mencionando. Bueno, dicho esto, hermanos, entonces decimos, acaban los evangelios. Y en los evangelios estamos viendo a un Pedro arrebatado, intranquilo, impaciente y todas las cosas que ustedes estaban comentando hace un momento. Pero ahora vayamos rápidamente, vamos a hacer un paseo rapidísimo por el libro de los Hechos. Vamos a ir rápidamente. Capítulo 1. Capítulo 1. Vamos al capítulo 1, versículo 14. Versículo 14. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, vean ustedes quién se levantó. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el libro, en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y entonces en el capítulo 1 vemos a un Pedro que se levanta en medio de toda la congregación y comienzan a resolver el primer problema de la iglesia. El primer problema de la iglesia es que en lugar de ser 12 apóstoles, solamente había 11. Algo que debo de mencionar, cuando pasaron de discípulos a apóstoles. En el momento cuando el Señor Jesús en el Mateo capítulo 28 les está diciendo ir por todo el mundo, en ese momentito, hermanos, pasan de discípulos a apóstoles. Por si alguien tiene esa duda, ¿cuándo fue que comenzaron a ser apóstoles en lugar de discípulos? En el momentito del envío, porque la palabra apóstol significa enviado. Entonces, cuando ya los envía para hacer una obra como iglesia, entonces a partir de ese momento ellos se convierten en los apóstoles. Capítulo número 2, versículo 14. Hay discusiones acerca de la venida del Espíritu Santo y cómo daban todas las situaciones. Pero en el versículo número 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Y es el primer sermón, capítulo 2. Capítulo 3, llega con un cojo, juntamente con Juan. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Versículo número 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito corrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Hermanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, estamos encontrando a un hombre transformado, a un hombre firme, a un hombre de carácter y un hombre de liderazgo. Capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo a los gobernantes, ya los tenían en la cárcel, ya les habían hecho un concilio ahí,
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Y hermanos, es Pedro el que sale avante. Capítulo 5. ¿Quién enfrenta la desobediencia de Ananías y de Zafira? Versículo 3, capítulo 5. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque ya los tenían otra vez atrapados y querían acabar con ellos. En el capítulo número 6 vemos que los apóstoles son los que están trabajando con para el asunto de los diáconos. Pero hermanos, dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y los 12, pues ahí está también Pedro, ahí no sobresale, sin embargo está dentro del paquete. Capítulo número 8, versículo 2. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa y arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero todos fueron esparcidos. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿En qué momento? En el momento en que la iglesia de Samaria, los hermanos de Jerusalén se van a Samaria y se establece la iglesia ahí en Samaria, y es Pedro el comisionado para que vaya a ver esto. Capítulo número 8, capítulo número 9. En el capítulo número 9 enfrenta a un hombre llamado Simón. En el capítulo número 9 también se resuelve el problema de Dorcas y se resucita una mujer, y ahí estaba Pedro. Capítulo 10, ¿quién es el primero que entiende el asunto de la predicación a los gentiles? Pedro. Capítulo número 11, el primer informe. Pedro les dice lo que acaba de pasar, que los gentiles también se están convirtiendo. Capítulo 12, Pedro está prisionero y sale. Capítulo número 12. Capítulo número, ya mencioné 12. Capítulo 15. Ya casi voy a decir, ya con esta me despido, pero no me refiero a la terminación, sino me refiero a lo que está terminando ahora con Pedro. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, varones, hermanos, vosotros sabéis todo lo que pasó, y está hablando del primer concilio. Él no es el que está dirigiendo el primer concilio, pero sí es él el que es uno de los participantes de ese primer concilio. Entonces, queridos hermanos, noten por favor a este Pedro. El Pedro de los evangelios parece que es uno, y el hombre transformado después de la gran zarandeada en el libro de los Hechos es precisamente Pedro. Damos gracias a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios porque Él siempre hace cosas maravillosas. Un hombre transformado, un hombre firme, un hombre de carácter y de liderazgo. Y aquí va a suceder algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque esto ya nos acaba de dar el pie para que podamos entrar a las epístolas. En las epístolas encontramos que exhorta a los fieles en medio de la persecución y exhorta a los fieles en medio de las malas enseñanzas. Hermanos amados, así terminamos nuestro estudio, pero quiero terminarlo así. No quiero que esto se pierda. La teología de Pedro está presentando
el orden salutis. Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que justifica, Dios es el que transforma y Dios es el que utiliza. Yo pregunto, hermanos, ¿eso es teología? Esa es la teología petrina. En la teología de Pedro está aplicado el orden de la salvación. Y en Efesios 2:20 dice que Pedro, juntamente con los demás apóstoles, son el fundamento de una enseñanza hermosa que nace de nuestro Dios. Hermanos, si hay comentarios, si hay alguna cosa, es el tiempo para que podamos comentar.